Estimados estudiantes, sean bienvenidos ya al bloque número 1 del módulo de práctica de enfermería basada en evidencia. En este bloque número 1, que lleva por título Práctica clínica basada en evidencia y formulación de la pregunta, revisaremos algunos aspectos que son de gran importancia de cómo surge esta cuestión de la práctica clínica basada en evidencia y los elementos que constituyen la pregunta clínica de investigación. En ese sentido, podemos identificar que el propósito de aprendizaje de este primer bloque es conocer los elementos que debe llevar la estructura de la pregunta de enfermería basada en evidencia y la importancia que tiene en la práctica profesional para la mejora, obviamente, de la calidad y para una buena praxis en el cuidado del ser humano. A comparación de otras preguntas de investigación, de una pregunta de investigación, una pregunta clínica de enfermería basada en evidencia tiene 4 elementos que ahorita los vamos a revisar claramente bien definidos y que eso permite diferenciar de cualquier otra pregunta de investigación. ¿Para qué nos va a permitir esto? Para que nosotros podamos de alguna manera seleccionar o estructurar la pregunta lo más correcto posible para poder hacer una selección de la mejor literatura científica y poder llegar a los resultados y que estos a la vez permitan una mejor calidad y una buena práctica en el cuidado del ser humano. A lo largo de este primer bloque vamos a revisar 5 aspectos fundamentales: enfermería basada en evidencia y el proceso en la toma de decisiones, las fases de la enfermería basada en evidencia, componentes de la pregunta estructurada, la necesidad de formular las preguntas, la construcción de la pregunta y la priorización en el contexto. Son estos elementos principales y cruciales para que podamos nosotros continuar con una revisión de la literatura. En el tema número 1 podemos considerar, y como se los mencionaba al inicio del bloque, surge la medicina basada en evidencia, posteriormente práctica basada en evidencia, y surge así a través de este binomio de la medicina basada en evidencia y la práctica basada en evidencia, lo que hoy conocemos como enfermería basada en la evidencia. Esta enfermería basada en evidencia es más que nada la articulación entre la evidencia que surge a través de la investigación para que podamos llevarla o trasladarla al campo operativo, a la práctica profesional, para mejorar las acciones que llevamos a cabo en cada uno de nuestros pacientes y que además permiten coadyuvar en la toma de decisiones de los individuos, familia, grupos o comunidades. Es muy importante que la investigación, la evidencia se derive de investigación científica. Investigación científica me refiero a documentos que ya hayan sido validados, confiables y que sean de alguna manera realizados por expertos en la materia. En este caso, la enfermería basada en evidencia, como se los mencionaba al inicio del bloque también, se define como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia para tomar decisiones. Pero aquí, ojo, algo que me gustaría recalcar son las preferencias y valores e incorporar la pericia profesional en la toma de decisiones. Hablar de pericia profesional son esas habilidades, esa empatía que deben tener los profesionales de enfermería que le permitan de alguna manera poder trasladar o poder estar del otro lado en el lado del paciente, ¿no? En ese sentido es importante que se respeten los valores y las preferencias de cada uno de estos. En este caso, para poder llevar a cabo y poder ejecutar cada una de las acciones que nosotros podamos seleccionar para poder mejorar nuestro quehacer profesional y poder satisfacer las necesidades del paciente, pues debemos de pasar por una serie de etapas que nos van a coadyuvar y nos van a permitir tener claridad de lo que vamos a hacer. En ese sentido, la aplicación de la enfermería basada en evidencia se desarrolla en 5 etapas, en 5 fases, muy dinámicas e integradas una con la otra, que permiten no solamente la integración entre el paciente y la enfermera. El punto de inicio de esta etapa de la enfermería basada en evidencia tiene que ver con la formulación de la pregunta clínica. Posterior a eso, vamos a identificar la mejor evidencia científica. Vamos a localizarla a través de bases de datos, repositorios. Vamos a hacer una búsqueda libre en Internet.
Pero como les comentaba, no toda la información que tenemos en Internet es válida, entonces hay que hacer una selección, una lectura crítica de estos. Así también, la parte de implementación y evaluación se conocen como las etapas prácticas de la enfermería basada en evidencia. ¿Por qué? Una vez que ya formulé mi pregunta, ya investigué, ya seleccioné la información, ahora tengo que sintetizar el conocimiento y llevarlo a la práctica, hacer una implementación y por ende hacer una evaluación. En este caso, hacer uso de la enfermería basada en evidencia, pues es algo complicado y no es una tarea fácil de la noche a la mañana. Implica tiempo, implica esfuerzo, implica hacer una lectura minuciosa de toda la evidencia disponible. ¿Cuáles son? Si recordamos que la primera etapa de la pregunta de la enfermería basada en evidencia es la pregunta clínica o la pregunta estructurada. En nuestra práctica hoy en día, las enfermeras o enfermeros realizamos una serie de actividades que en muchas ocasiones lo hacemos de manera rutinaria, pero en muchas ocasiones también nos preguntamos ¿por qué lo hicimos? ¿Qué está pasando? Que observamos algo nuevo en nuestra práctica que causa incertidumbre. Entonces, a través de estas numerosas actividades que podemos llevar a cabo, pues puede surgir la pregunta estructurada. En ese momento, cuando debemos de transformar esa incertidumbre en una pregunta claramente definida con la finalidad de buscar una respuesta. Entonces, los elementos base que debe tener una pregunta estructurada o una pregunta clínica es paciente o problema, intervención, un tratamiento, una intervención de comparación y resultados. Por eso se abrevia con la palabra PICO, paciente o problema, intervención de comparación y resultados. Es muy importante aquí. Principalmente en muchas ocasiones puede haber una intervención de comparación o no puede haber una comparación. Entonces, puede ser que se utilice solamente la palabra pico con todos los elementos, o bien puede ser que solamente se utilice con la primera intervención, que sería la palabra pío. Entonces, ¿de qué va a depender de esa incertidumbre que ustedes tengan, de esas cuestiones que llamen su atención, ¿no?, al momento de su práctica clínica? En este caso, ¿por qué formular preguntas clínicas? Porque de alguna manera nos va a permitir a nosotros tener mucho mayor claridad, una visión mucho más precisa, concisa de lo que nosotros queremos hacer, de lo que podemos localizar. Puede ser tal vez las necesidades de formular preguntas, puede ser a través de diagnósticos, puede ser control de la tensión arterial, puede ir en sentido de cuestiones económicas, en función de la instauración de un programa de hospitalización domiciliaria, puede ir a través de la gestión e informar sobre la parte de historias de enfermera, las cuestiones de vacunación a través de la prevención, las cuestiones de pérdida independiente de los enfermos diagnosticados, por ejemplo, puede ser a través de pronóstico, tratamiento, vivencias y experiencias. Entonces, todos estos, la pregunta clínica puede ir en esos sentidos y que nos van a permitir a nosotros tener una visión mucho más clara de lo que queremos encontrar. Una vez que nosotros ya tenemos estructurada nuestra pregunta clínica o preguntas, hay que priorizar. Por ejemplo, yo me voy a enfocar en la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus. Puede ser que la calidad de vida sea muy amplia, tenga muchas cuestiones, sin embargo, no puedo abordar todos y cada uno de esos aspectos. Por lo tanto, es importante seleccionar, ¿es algo urgente o algo importante? Y aquí por eso priorizar las preguntas. No a todas les vamos a poder dar respuesta en este preciso momento. Por lo tanto, hay que enseñarnos a hacer una selección de la mejor pregunta que podamos responder o que requiere una urgencia y que es importante en este momento. Entonces, ¿qué pregunta es la más importante? ¿Qué pregunta es la de mayor gravedad? ¿Qué pregunta es la más fácil de contestar? ¿Qué pregunta es la más interesante para nosotros? ¿Qué pregunta tiene más posibilidades de aparecer repentinamente en nuestra práctica clínica? Entonces, de todas las preguntas que nos podamos hacer nosotros, hay que de alguna manera seleccionar las más pertinentes para que podamos tener claridad, ¿no?, de lo que queremos hacer. Bueno, estimados estudiantes, esos son los elementos a grandes rasgos o generalidades
de la enfermería basada en evidencia y la importancia de la estructura de la pregunta clínica, que es a través de la palabra PICO, población o problema o paciente, una intervención, la C, que es la comparación, y por último la O, que es resultados. Cualquier duda, estoy a sus órdenes y les deseo mucho éxito en este módulo y además en cada una de las actividades que van a desarrollar.